SER Podcast. Hora 25. Pablo Tallón. Israel anuncia que va a prohibir a partir de enero, el trabajo en Gaza de 37 ONGs, entre las cuales Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Intermón. El argumento oficial es que tienen empleados estas entidades vinculados a Hamás o con la yihad, pero lo cierto es que no han aportado ninguna prueba de ello. Informa para la SER desde Jerusalén, Nuria Garrido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si no hay cambios de última hora, esta decisión lo que implicará es que todas estas ONGs van a tener que evacuar a sus trabajadores humanitarios de Gaza, pero también de la Cisjordania ocupada, antes del 1 de marzo. Entre ellas, como decías, se encuentra Médicos Sin Fronteras, quien ya ha advertido que con su salida una gran parte de la población de Gaza va a perder acceso a la atención médica crítica que están recibiendo ahora mismo. Recordemos que Israel puede tomar esta decisión porque en marzo de este año endureció los requisitos para conceder licencias a estas ONGs y ahora les pedía que entregaran la documentación de todos sus empleados extranjeros y palestinos. Israel acusa a algunas de estas ONGs de no haberlo hecho y asegura que algunos de sus trabajadores han tenido vinculaciones con los grupos armados en la franja de Gaza. En cualquier caso, la población palestina va a ser la más afectada de esta decisión que ha tomado hoy el gobierno israelí. Pues otra vez la población palestina, efectivamente, la más afectada. También hay novedades sobre el otro gran conflicto que ocupa Occidente, sobre la guerra de Ucrania. Zelensky acaba de afirmar que está encima de la mesa la posibilidad de que Estados Unidos mande tropas para garantizar la seguridad del país una vez se llegue a un acuerdo para el alto el fuego con Rusia. De hecho, sostiene que este acuerdo podría llegar ya en enero y que está preparado Zelensky para verse con Putin en cualquier formato. Todo esto, Victoria García, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Todo esto a pesar de las turbulencias de las últimas horas por ese supuesto ataque ucraniano a una residencia del presidente ruso. Turbulencias y más, porque Zelensky dice estar dispuesto a firmar ese acuerdo de paz tan pronto como en unos días. Чи говорили ви з Трампом про покрокову стратегію реалізації? Se lo he dicho a Trump a principios del próximo año, dentro del mes de enero, dice, dispuesto a reunirse con Putin en forma y formato que indiquen deseoso de que haya una coalición internacional de países en Ucrania para asegurarse de que la paz se respeta. Dice que podría haber tropas americanas en ese despliegue, que el asunto está sobre la mesa de Trump, pero que la verdadera garantía de seguridad sería... Що стосується пропозиції президента Трампа або сигналів про те, el que Donald Trump visitara Ucrania y aterrizara en Kiev, no en Polonia. Recordar que ahora cualquier dirigente que vaya allí tiene que hacer un largo recorrido en tren desde Polonia por la amenaza de Rusia. Pero más allá de estas declaraciones, Pablo, hay movimientos militares de envergadura en el conflicto. Moscú ha movido sus misiles Oresnik, la joya de la corona rusa con posibilidad de llevar cabezas nucleares, los ha movido a Bielorrusia, más cerca de Europa ante un posible ataque y desde luego mucho más peligrosa esta ubicación para atacar desde la retaguardia posiciones ucranianas tras el ataque que ayer denunció Moscú contra una de las residencias de Putin, ataque que los servicios de inteligencia internacionales no han confirmado que se hubiera llevado a cabo. Pues así está el panorama. Gracias, Vicky. Un saludo. Si está el panorama, si viene el penúltimo día del año, penúltimo ya, vamos a ver qué tiempo nos espera en las próximas horas. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, tranquilidad las próximas horas, pero cuidado con las nieblas, que se van a prodigar esta noche y mañana por gran parte de los valles del interior del país. Serán prietas, frías y extensas en muchos rincones del Duero, del Tajo, del Guadiana, también del Guadalquivir, en el norte de Aragón o en el interior de Cataluña. De hecho, entre Huesca y Lleida, en muchas comarcas de Castilla y León o del Tajo no se disiparán mañana, por tanto, hará frío durante toda la jornada. Algunas nubes pegadas al Cantábrico, a la costa catalana o a Baleares y ese ambiente bastante frío. La Nochevieja no traerá lluvias, pero sí esas nieblas otra vez al interior del país. Ya y media hora 25 deportes con Tony López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. La semana que viene es la Supercopa de España en Arabia Saudí y hoy el capitán de uno de los participantes, Iñaki Williams, jugador del Athletic Club, literalmente ha dicho que ir a Arabia es una mierda. Luego lo escuchamos y nos damos una vuelta por los 6 partidos de baloncesto que hay este martes. Barça y Valencia en Euroliga y 4 partidos de Liga. Acaba de ganar el Burgos a Gran Canaria y a las 9 partido entre UCAM, Murcia y Real Madrid, segundo y líder de la ACB. Hace 6 meses de esto. Quiero anunciarles que además de haber pedido la dimisión del secretario de organización del Partido Socialista, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista
Bueno, pues hoy empezamos a conocer el resultado de esa auditoría. La han elaborado 2 expertos en Derecho Financiero y Tributario de la Autónoma de Madrid. Es verdad que uno trabajó como asesor en Moncloa. Y en el análisis que hemos conocido hoy, descartan que el partido se haya financiado irregularmente, pero sí que cuestionan algunos gastos de la Secretaría de Organización cuando la dirigía José Luis Ábalos. Resulta que hay tickets con importes muy altos. Hay menús infantiles que se cargaron al partido. Figura también una comida para 9 en Valencia, el día de Navidad. Esto, entre otras cosas. Pedro Jiménez. Primera entrega del informe que analiza las cuentas del PSOE, lo firman el catedrático de la Autónoma Félix Vega y el profesor César Martínez. El primero fue candidato de Podemos al Consejo del Poder Judicial en 2018 y el segundo fue asesor en Moncloa. Ambos analizan entradas y salidas de la Caja de Ferraz entre 2017 y 2024 y descartan financiación ilegal. El sistema de Caja, dicen, es coherente, cerrado y verificable. No hay movimientos ajenos al circuito ordinario. Vega y Martínez también analizan una muestra representativa de los 126.000 euros que se pagó a equipo de organización entre 2017 y 2020, la etapa de José Luis Ábalos, sobre los que ha puesto el foco el juez. Aquí detectan, literal, en pocas ocasiones, gastos notoriamente improcedentes. Hablamos de menús infantiles que pagaba el partido, de 9 menús el día de Navidad de 2019, una factura de un hotel a nombre de la madre de una pareja de Ábalos, otra factura de un hotel en París, y a estos hay que sumar otros gastos en restaurantes que superan lo que llaman los peritos umbral suntuario de 60 euros por comensal. Entre 2017 y 2019 son menos del 5%, pero ese porcentaje se dispara hasta el 25% en 2020. El último año de Ábalos como secretario de organización se pasaron tickets de restaurantes por asados y mariscadas a 100 euros por cabeza. Todo esto mientras, por otro lado, en paralelo, la Audiencia Nacional sigue investigando las cuentas del PSOE. En el partido celebran que este informe, esta auditoría, no haya detectado nada irregular y señalan que, en todo caso, será Ábalos quien les haya robado a ellos al cargar estos gastos desorbitados que ahora nos contaba Pedro. Julia Molina, buenas tardes. Buenas tardes. La ministra Diana Morant ha defendido que el informe muestra lo que llevan repitiendo meses, que el partido no ha cometido ninguna irregularidad. Le estamos garantizando a la ciudadanía que el Partido Socialista no roba. El Partido Socialista no se lucra ni se financia de manera irregular. Pero abre la puerta a tomar medidas contra Ábalos y contra Santos Cerdán por haber cargado al partido gastos que no le correspondían. Otra cosa es que podamos haber sido víctimas también del robo del señor Ábalos o del señor Cerdán, y eso es algo en el que el Partido Socialista pues tendrá que ver si nos sentimos perjudicados y si podemos abrir en un futuro alguna cuestión legal también contra ellos. En el PP, sin embargo, no le dan credibilidad al informe porque lo encargó Ferraz. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha puesto voz a lo que otros dirigentes han expresado en sus redes sociales. Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual. En el PP, por tanto, siguen avivando la teoría de que hubo financiación irregular en el PSOE. Que, por cierto, el PP encargó un informe. Ellos mismos se auditaron las cuentas en la época Bárcenas. En fin, veremos cómo de bien sienta al exministro Ábalos la nueva línea de defensa de los socialistas, que están diciendo, oye, es que a lo mejor nos robó. Y una ocasión para comprobarlo puede ser el 8 de enero, que es cuando el PP lo ha citado a declarar por segunda vez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. La Cámara va a mandar ahora una solicitud tanto a la cárcel como al Supremo para que decidan si esta declaración puede ser presencial, si comparece por vía telemática. Alicia García, portavoz del PP en la Cámara. Ábalos no es un actor secundario, tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchismo y queremos que venga al Senado y que la abra de par en par delante de todos los españoles. Bueno, los casos de corrupción de los que van apareciendo novedades, sumado a la especie de Me Too interno que sufrió el PSOE hace unas semanas, ha agrietado las relaciones con su socio de gobierno, con Sumar, y por si faltaba sal en esta herida, acabamos el año con la excepción para Airbus en el embargo militar a Israel, que también ha sentado fatal a los de Yolanda Díaz, o con un gasto extra en defensa de más de 2.000 millones de euros que aprobó el último Consejo de Ministros del año. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, el del levantamiento parcial del embargo de armas a Israel ha sido el último episodio en un mes de distanciamiento entre los socios de la coalición. Diciembre ha estado marcado por las discrepancias que en público tanto Sumar como PSOE han expresado a cuenta de los casos de corrupción y de machismo que han tenido que sortear en Ferraz. Ha exigido en las últimas semanas el socio minoritario más contundencia y más celeridad para poner en marcha medidas. Pero el presidente del gobierno no puede venir en verano a anunciar unas medidas, irse de vacaciones, volver en septiembre creyendo que la gente se ha olvidado
llegar a Navidad, volver a irse de vacaciones y creer que la gente se ha olvidado. Estamos muy contrariados y preocupados porque a fecha de hoy no nos han informado aún de qué medidas contundentes va a adoptar el Partido Socialista para acabar con esta situación. Recados que los diputados de Sumar, Alberto Ibáñez y Enrique Santiago han lanzado en los últimos días, justo después del momento de máxima tensión entre socios, cuando en La Sexta la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió al PSOE un cambio de sus ministros, aunque siempre descartando salir del Ejecutivo. Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. Una propuesta que fue recibida con indiferencia por parte del PSOE. No sé si tampoco en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos. Todo mi respeto y todo mi cariño para Sumar y para la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. No tengo más que buenas palabras y buenos pensamientos. Y que sentó muy mal en Moncloa para cerrar un 2025 que en su recta final ha distanciado políticamente a PSOE y Sumar. Y se va reanudando poco a poco la circulación de trenes en el Eurotúnel, que es la infraestructura que cruza el Canal de la Mancha y conecta Reino Unido con el continente europeo. Como saben, el tráfico se ha detenido esta mañana por un problema de suministro eléctrico a los trenes. Y como decimos, Laura Bermejo, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Como decimos, poco a poco se está retomando tras 5 horas de parón. Y claro, no es un tema menor, porque la suspensión del servicio había dejado a 10.000 pasajeros tirados y además en vísperas de fin de año. Sí, se había suspendido la circulación de trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas, con especial afectación en la Estación Internacional de Londres y la Estación del Norte en la capital francesa. Un parón que, como decías, ha dejado a más de 10.000 afectados. A primera hora de la tarde, la compañía ha anunciado la recuperación progresiva de las operaciones tras la reapertura parcial del túnel de la Mancha. Este era el momento en el que lo anunciaban por los altavoces de la estación londinense y en total han sido 5 horas de bloqueo en el tránsito de trenes. Aún así, Eurostat ha reconocido que la situación sigue siendo incierta y ha pedido a los clientes que en la medida de lo posible pospongan los viajes para más adelante, porque los retrasos van a seguir hasta que la circulación en el Canal de la Mancha se recupere del todo. Según un portavoz de la empresa, el fallo lo ha desencadenado un problema de suministro eléctrico en el túnel y se ha agravado porque un tren se ha quedado bloqueado en el medio. Y en Alemania seguramente recuerden cómo hace unos meses el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, se plantó en la conferencia de seguridad de Múnich a dar un discurso incendiario contra Europa. Dijo esto de los europeos. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. Dijo que no se tenían que preocupar de Rusia o de China, sino de un supuesto retroceso de sus valores tradicionales por la inmigración masiva, por la censura a la libertad de expresión y por la persecución de oponentes políticos. Dijo, claro, esto era una referencia al combate contra la ultraderecha. Entre otras cosas, Vance criticó que en esta conferencia, que es uno de los foros de debate más importantes del mundo, no estuvieran presentes los ultras de Alternativa por Alemania. Pues bien, resulta que ahora eso va a cambiar. Tras 2 años de veto, los organizadores, esta vez sí, los van a invitar, Nicolás Castellano. Hasta ahora, el argumento de los organizadores es que no se podía extender la alfombra roja a los extremistas, pero las presiones de otro ultra, en este caso el vicepresidente norteamericano, que ya en la edición del año pasado de esta conferencia de seguridad se burló de la Unión Europea y de Alemania, entre otras cosas por sus políticas migratorias, han llevado esta vez a la organización de este encuentro en Múnich a levantar el veto que regía sobre la ultraderecha alemana desde hace 2 años. La AfD no ha dejado de crecer en el Parlamento alemán hasta convertirse en la principal fuerza de la oposición, y los organizadores consideran ahora que esta conferencia de seguridad se basa en el diálogo y en la escucha, incluso de posiciones contrarias en referencia a los neonazis alemanes. En todo caso, los organizadores matizan que no tendrán turno de intervención en las conferencias, pero sí asistirán como oyentes. El gobierno de Trump lo celebra hasta el punto que se plantea sanciones contra algunos de los funcionarios alemanes que certificaron que ese partido, Alternativa por Alemania, es claramente ultraderechista, lo que permite observar a esa fuerza con recursos de los servicios secretos. Pues ahí seguimos en Alemania porque las autoridades investigan a decenas de soldados de una unidad de paracaidistas de élite por hacer saludos nazis, por acoso sexual, por consumo de drogas. Una investigación que se ha iniciado tras la denuncia de 2 mujeres que también pertenecen a ese ejército, Antonio Martín. Esta es la cantidad de comportamientos delictivos que el propio ministro de Defensa alemán ha dicho que está impactado, más aún considerando que se daban desde hace meses y nadie lo había denunciado. Algunos soldados llegaron a grabarse entrando en reuniones con uniformes nazis
y haciendo el saludo hitleriano. Hay también denuncias de mujeres por acoso sexual y vejaciones, así como por el consumo generalizado de drogas. Por último, se investigan supuestos rituales de iniciación a reclutas en los que supuestamente se les clavaba la insignia del regimiento directamente en el cuerpo. El cuartel investigado es una unidad paracaidista de élite de la ciudad de Saarbrücken, y en Alemania los altos mandos militares y la contrainteligencia del ejército están obligados a rastrear el extremismo de derechas y a dar parte en el caso de comportamientos de este tipo. Hora 25. Pablo Tallón. Y de vuelta a España, la inflación se modera en este mes de diciembre y va a acabar el año igual que lo empezó, en el 2,9%. Es el dato que ha adelantado el INE y que supone una bajada de 1/10 mensual gracias al descenso de los carburantes. El Gobierno celebra que esto va a permitir a las familias recuperar algo, por lo menos algo de poder adquisitivo. De la Molina. 1/10 ha caído la inflación en diciembre con respecto al mes anterior, con lo que acaba el año en ese 2,9%, la misma tasa en la que arrancó este 2025. El descenso se explica fundamentalmente por los carburantes, pero también por los precios del ocio y la cultura, que han subido pero menos que hace un año y han tirado a la baja de la inflación. Por contra, siguen subiendo los alimentos y las bebidas no alcohólicas. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios energéticos y los alimentos frescos, se sitúa de hecho en el 2,6%. Mientras que la inflación media se queda este año en el 2,7%, 1/10 menos que en 2024. El Ministerio de Economía se agarra a eso para señalar que esto permite a las familias recuperar poder adquisitivo. El dato definitivo lo conoceremos el próximo 15 de enero. En cualquier caso, la espiral de precios de la vivienda, ya sea de compra o de alquiler, se lleva mucho del ahorro de las familias. En Hoy por Hoy hemos hablado con Miguel Ángel, pensionista de 72 años. Él vive de alquiler en Sevilla y ha acabado buscándose un compañero de piso, un veinteañero, porque veía cómo el alquiler, al subir y subir y subir sin parar, se iba comiendo cada vez más y más bocado de su pensión. Estoy compartiendo piso con un joven de 24 años porque la economía me obliga a ello. Empecé a pagar 660 euros, que estaba dentro de mi posibilidad de una pensión buena, pero ya se me ha puesto en casi 3 años, ha subido un 23%, y ya no es la tercera parte de mi pensión, ya se ha puesto casi en la mitad de mi pensión. Y entonces he tomado la determinación hace unos meses de ofertar que alguien comparta el piso conmigo. Voy a compartir ese piso, voy a perder una parte de mi libertad, de mi poder ir en pelota para arriba y para abajo, en mi casa, y tengo que compartir con alguien que no conozco. Y bueno, pues ya está, o sea, hay que tomarla. Hay que tomarla si quieres seguir manteniendo un poquito de calidad de vida y que no vivas solo para pagar tu alquiler y la luz. Bueno, y si a uno lo ahoga la vivienda, los sueldos precarios, la falta de empleo, ¿a dónde recurre? Pues generalmente a servicios sociales. Resulta que un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ratifica la brecha de gasto de inversión social que hay entre los ayuntamientos, entre los que invierten mucho y los que invierten más bien poco en estos servicios. El 40% de los que menos dinero ponen para estas partidas son consistorios de la Comunidad de Madrid. Marina Fernández. Más de 3 millones de personas viven en España, en ciudades de más de 20.000 habitantes, que apenas invierten 55 euros al año en gasto social por cada uno de sus vecinos. 54 euros al año de media, porque Galapagar, Torrelodones, Aranjuez, por ejemplo, todos de Madrid y gobernados por el PP, no llegan ni a 40 euros. Muy significativo que Madrid sea la comunidad autónoma que menos invierte en servicios sociales. Casi el 40% de los ayuntamientos pobres en inversión en servicios sociales está en esta comunidad. José Manuel Ramírez es el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que hace cada año este informe a partir de los presupuestos liquidados de 404 ayuntamientos. Solo 27, solo el 6%, demuestran el mayor grado de compromiso, denuncian, con las personas vulnerables o en riesgo de exclusión que viven en esos municipios. La Generalitat ha descartado que el brote de peste porcina en Cataluña haya salido del laboratorio que investiga esta enfermedad cerca de la zona afectada. Los primeros análisis descartan que el virus que ha matado a 29 jabalíes saliera de ahí. Según explican, las muestras de ese centro no coinciden con la variante que ha causado el brote. Radio Barcelona, Laura Pons, bona tarda. Buenas tardes. Sí, en las últimas semanas había ganado fuerza la hipótesis de que el brote había salido del laboratorio Irta Cresa de Sardañola del Vallès. Sin embargo, los últimos análisis del Gobierno alejan esta posibilidad. Científicos de Barcelona han analizado el código genético de 17 muestras del virus con las que se ha trabajado recientemente en el laboratorio, y pese a
pertenecer a la misma cepa, en todas han encontrado diferencias significativas con el virus que ha matado los jabalíes. Es Óscar Urdech, conseller de Agricultura. Pendiente de confirmación oficial del Ministerio, la secuenciación genómica del IRB no coincide con la secuenciación de los jabalíes encontrados en el entorno natural. Desde la Generalitat aseguran que sería una sorpresa que las conclusiones del análisis oficial del Ministerio, que puede cerrar definitivamente esta carpeta, no fueran las mismas. Un equipo de la Universitat Politécnica de Valencia ha patentado un nuevo sensor capaz de detectar de forma muy rápida y sencilla la burundanga, que es una de las sustancias más utilizadas en delitos de sumisión química, especialmente en agresiones sexuales. El sector detecta la presencia de esta droga en menos de 5 minutos, además con una gran sensibilidad y en cantidades muy bajas. Para avisar, para que se hagan una idea, se libera una sustancia fluorescente. Javier Ruiz Martínez. El funcionamiento del sensor que ha patentado la Politécnica de Valencia es muy sencillo. Cuando la droga entra en contacto con él, se produce una reacción química que libera una sustancia fluorescente. Vicente Martí y Eva Garrido son dos de los autores. Es capaz de decir es escopolamina y no otras sustancias que haya en el medio, que pueden ser interferentes, no las detecta. Cuanto mayor es la concentración de escopolamina en la muestra, la fluorescencia que resulta es mayor. Y todo ello en menos de 5 minutos, por lo que la patente puede sustituir los test que se venden en farmacia, que son más lentos y que requieren orina. El sistema no requiere equipamiento complejo ni personal altamente especializado, lo que facilita su uso potencial, dicen, en entornos policiales, forenses o incluso en control preventivo cuando estamos en un lugar oscuro como una discoteca. El Colegio de Farmacéuticos señaló recientemente que la burundanga, que es incolora, no tiene sabor y no se detecta en análisis, puede estar detrás del 20% de las agresiones sexuales que se producen en España. A punto de terminar el año, en Radio Barcelona ultiman ya los detalles del tradicional Camp Nen sense joguina, que es un programa especial solidario durante la Noche de Reyes y en el que se subastan objetos para recaudar precisamente fondos para la infancia. Y ya empezamos a conocer algunos de ellos, Por ejemplo, este año va a haber una figura de Perro Sánchez encima del Congreso, una figura, por si se lo preguntan, que ha donado el propio presidente del Gobierno. Radio Barcelona, Pol Valero. Se trata de una figura hecha con impresora 3D que ha tenido Pedro Sánchez en su despacho de Moncloa durante 2 años y que representa un perro con pañuelo rojo sentado encima del Congreso de los Diputados, un regalo que le hicieron desde el partido tras ser investido presidente en 2023. Durante la campaña de aquellas elecciones, la expresión Perro Sánchez se hizo viral en las redes, primero como un insulto, pero se acabó convirtiendo en algo que el mismo presidente encontró gracioso. Más sabe Perro Sánchez por perro que por Sánchez, pues me pareció brillante, ¿no? Aparte de la figura del Perro Sánchez, la Noche de Reyes se subastarán decenas de artículos más. Por ejemplo, camisetas firmadas por los jugadores del Barça, Rafinha y Pedri, unas zapatillas de Alexia Putellas y un balón firmado por Pau Gasol, o objetos de cine, como el balón de rugby de la Sociedad de la Nieve, firmado por Juan Antonio Bayona, o una réplica de la capa de la última película de Superman. Como novedad, este año, una parte del dinero recaudado se destinará a proyectos humanitarios de UNICEF en Gaza. Pues también añado que hay otros, como por ejemplo el bombín de Sabina, hay una chaqueta de Miguel Ríos y un objeto, todavía faltan 2 por desvelar, 2 de los gordos, de los grandes, y les anuncio que uno de ellos, el día 5, se va a subastar en tramo de hora 25, porque vamos a ofrecerles 2 medias horas especiales en las que ustedes podrán participar. Esto será la Noche de Reyes aquí en hora 25 a las 9:30 y a las 11. Y precisamente una peli para niños se ha convertido en la más taquillera del año en España. Hemos capturado a un peligroso experimento. Hablamos de Lilo y Stitch, y ha salvado la taquilla en los cines españoles junto a otras producciones de Disney como Avatar o la segunda parte de Zootrópolis. Eso sí, en general la asistencia a las salas ha retrocedido un 8%, Dani de la Fuente. No puedes vivir así, mi amor, con odio. Avatar de James Cameron es el mejor estreno del año en España y en buena parte del mundo, con más de 6 millones de euros recaudados en nuestro país solo en su primer fin de semana. Aunque Lilo y Stitch es la más taquillera de 2025, otra producción de Disney como Zootrópolis 2. Haremos del mundo un lugar mejor y seremos los mejores compañeros de la historia. 65 millones de espectadores, buena parte en familia, han acudido a las salas de cine este año, un 8% menos que en 2024, según Comscore, en parte por el otoño primaveral que hemos tenido y por la falta de grandes estrenos de Estados Unidos, salvando la última de Jurassic World o Minecraft. A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan. Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa.
El cine español mantiene su cuota de mercado en un 19%, con Santiago Segura de nuevo a la cabeza. La quinta entrega de Padre no hay más que uno es la única película española que se cuela entre las 10 más vistas del año, a las puertas de un 2026 en el que esperamos una nueva entrega de Torrente. El cautivo de Amenábar o Los domingos de Ruiz de Azúa también están en el top 10 español. 16 personas han muerto en las carreteras en lo que llevamos de fiestas y estamos en el ecuador de la operación especial de tráfico, es decir, queda fin de año, quedan Reyes, así que mucha precaución. Laura Bermejo. Sí, la DGT estimaba para todas las vacaciones 22 millones de desplazamientos y, como decías, estamos a la mitad. Desde el viernes 19 han muerto 16 personas en accidentes de tráfico, según el balance provisional de la DGT que recoge Servimedia. Hasta el 1 de enero se esperan más de 8 millones de viajes y hasta Reyes otros 5 millones. La Guardia Civil, por cierto, cazó a más de 500 conductores borrachos o drogados los días antes de Navidad, estos días marcados por comidas y cenas de empresa o de amigos. Entre el 15 y el 21 de diciembre, agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil detectaron cada día a medio millar de conductores en carretera que iban bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Claro, este es uno de los riesgos asociados a los días de la Navidad. Mañana es Nochevieja y el consumo de alcohol, además de las comidas copiosas, se traducen, entre otras cosas, en un aumento de la atención hospitalaria de urgencias. Hablamos de atragantamientos, de indigestiones y obviamente de accidentes producidos por estos excesos, por la bebida. Estos son algunos de los riesgos de los que alertan los expertos. Rebeca Álvarez. Para muchos, la noche más especial del año puede acabar en urgencias. En fechas como Nochevieja aumenta el riesgo de que nos atragantemos, sobre todo los niños, nos siente mal tanta comida o si hay que coger el coche y suframos un accidente. Desde el Consejo General de Enfermería de España, Diego Ayuso ha contado a la cadena SER cuáles son las causas de atención médica más comunes. Uno de los problemas habituales son los atracones y las indigestiones en la cena de Nochevieja. Para ello, la cena tiene que ser una cena ligera, que disfrutemos de buenos alimentos con nuestros familiares y amigos, pero sin tomar en exceso. Ha advertido también del riesgo de la pirotecnia. Son muy frecuentes las quemaduras y también explosiones que pueden tener una consecuencia muy grave para las personas. Y ha recordado la necesidad de vigilar especialmente a los menores. Los frutos secos, las uvas, que pueden provocar atragantamientos y también llevar a consecuencias graves en la salud de los pequeños. El mayor pico de atención médica se produce de madrugada, cuando la gente regresa a casa. Por eso los expertos recomiendan moderación y acudir a un centro sanitario ante cualquier síntoma de riesgo. Y si ayer les trajimos las mejores series de 2025 y vamos con los libros que han marcado este año, uno de ellos terminó por no salir a la venta, es El odio, sobre el crimen de José Bretón. Esto en un 2025 con muchas biografías, por ejemplo, sobre Franco o sobre el emérito. Nos trae todo el repaso Pepa Blanes. Hemos descubierto debuts interesantes como el de Lucía Soya con Comerás Flores, contra el abuso y el amor romántico, y Mauro, de Miquel Gerendarain, sobre la huida de 800 presos antifranquistas en Pamplona. Entonces yo no podía escribir esta novela sin saber la experiencia de esta gente. Y en el que descubrimos la solidez de los autores latinoamericanos. Necesitamos la ficción para vivir más cosas. Juan Gabriel Vázquez con los nombres de Felisa, Pedro Mairal con los nuestros o Daniel Saldaña con los nombres de Mi padre, y los relatos de Samantha Schweblin y de Cristina Rivera Garza. Yo les llamo historias de especulación, de no ficción especulativa. Leímos el cómic de Ana Peñas en Vela y la poesía de Alana Portero, los ensayos sobre la clase de Noelia Ramírez, y aprendimos que necesitamos más vacaciones gracias a El derecho a las cosas bellas, ensayo de Juan Evaristo Valls. Tony López, hola de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. ¿Tú tienes tu libro de este 2025? Hombre, estaría bastante feo, Pablo, justo antes de los 25 deportes, no mencionar Herencia de Jesús Gallego. ¡Hombre! Claro que yo me lo he leído también. Que sigo haciendo promo. En nada saco otro libro, Náufragos del aire. O sea que, pero claro, cuando escribe Gallego. Bueno, claro, cuando tú presentas Hora 25 Exacto. Deportes. Sí. Maravilloso. Yo también, déjame recomendar, a mí me impactó muchísimo, es de un tocayo, también es medio de la casa, pero el de Juan Tallón. Es mira. Un final de esos que pone los pelos de punta. Me lo apunto. Venga, para regalar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.